Sí, amigos de Agenda Económica, yo decía al cierre del segmento anterior que este crecimiento del primer trimestre del año de la economía dominicana de 3.8, quedando dentro de las 5 economías de la región, en medio de un contexto internacional tan difícil, yo decía que había que considerarlo satisfactorio. Nada más hay que repasar, señores, que por ejemplo los sectores orientados a la demanda externa, es decir, exportaciones, exhiben un robusto crecimiento, incluyendo zonas francas y las exportaciones nacionales, de manera que eso es un buen aliciente a pronosticar una sostenibilidad de una mejoría en el crecimiento económico, porque estamos viendo que las exportaciones nacionales siguen en los últimos 2 o 3 años apuntalando hacia la diversificación de distintos mercados, al incremento de productos no tradicionales con grandes potencialidades como son los productos orgánicos, y donde la crisis mundial que hemos analizado, que hemos mencionado, pues no impacta en lo que son el apetito para estos instrumentos orgánicos de gran potencialidad en crecimiento para la República Dominicana. Pero no solo eso, después que teníamos una zona franca en los últimos 5 años con un crecimiento negativo, hemos visto cómo en los últimos 18 meses, 24 meses, han venido también repuntando la zona franca, fruto de todo un proceso de diversificación, de incorporación de productos médicos, de joyerías, de artesanías, de tecnología, no solamente del aspecto textil, que sabemos que tenía una situación particular por el término del contrato multifibras y la entrada de un jugador tan importante como es China en el norteamericano. Pero no solo eso, si repasamos turismo, señores, con esta crisis, el mundo cayéndose, el turismo creciendo, en los ingresos por turismo es 5.9 y en su valor agregado más de 3%, es una proeza. Que las remesas sigan creciendo por encima del 3% en medio también de este mundo como está, también es un elemento que nos positivo para lo que es el devenir de la República Dominicana. Porque como tú ves, Luis, o sea, tú bien lo señalaste, todas esas actividades orientadas a la demanda interna que experimentaron una desaceleración, respondieron básicamente a una estacionalidad que ocurre en todos los certámenes electorales de todas las banderías políticas. Los agentes económicos, la inversión se hace un poquito más cauta en esos meses esperando los resultados de ese certamen electoral. Y mira que la inversión extranjera directa creció más de un 26% en ese trimestre. O sea que los de afuera sí veían un horizonte de definición, tal vez más claro que los mismos internos. Sí, obviamente el gran problema estuvo en la demanda interna. Porque si uno sigue la línea de tu análisis, las exportaciones nacionales crecieron a una tasa muy elevada. Las exportaciones de zonas francas crecieron mucho menos, pero eso es un indicativo de que la demanda externa por los productos nacionales estaba activa y estaba creciendo. Si tú le agregas a eso el tema del turismo, que creció bastante, incluso más de las expectativas que uno tenía con el sector, y lo que tú mencionas también del tema de las remesas, que se han comportado bastante bien, entonces digamos que lo más positivo en este periodo fue el sector externo de la economía, y que el gran problema estuvo en el sector interno, básicamente por el tema de la construcción y por el tema de las expectativas electorales que tenían los inversionistas y los consumidores nacionales. Todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a ocurrir y la gente realmente no estaba activa en lo que pudiera ser un periodo normal en la economía dominicana, donde la gente se dedica a trabajar y se dedica a actividades productivas, a la generación de bienes y servicios y a la generación de empleo. En esta oportunidad, digamos que lo que más pudo haber soportado internamente la economía fue tal vez el gasto en campaña, el gasto político, que obviamente fue bastante grande, pero si tú le pones al lado eso, el tiempo que se pierde, toda la actividad política, toda la distracción de la gente en términos de las elecciones, entonces te darás cuenta de que si bien el gasto político dinamiza mucho, también la gente
pierde mucho tiempo y deja de trabajar. Y entonces esos elementos, y sobre todo en esta ocasión, creo que fueron la mejor explicación de lo que pudo haber ocurrido en la economía dominicana, que produjo ese crecimiento conservador en 3.8%, que es, como lo dice el informe, por debajo del potencial de la economía dominicana. Pero algo importante, Luis, mira, la demanda interna sí puede responder a los estímulos de nuestra política interna, que es lo que está haciendo ahora la política monetaria, disminuyendo la tasa de interés. Pero es bueno recordarle a los amigos televidentes que las medidas de política monetaria se orientan con un efecto hacia adelante. O sea, si yo hoy estoy sometido, por ejemplo, como era en el 2010 y a principios del 2011, a presiones inflacionarias externas por el tema del petróleo y de los commodities, como inició enero de 2011, en ese minuto la política monetaria tenía que reaccionar para subir sus tasas, desestimular el crédito interno y por ende afectaba el crecimiento de la demanda interna. Pero con todas estas volatilidades, con el cambio de esquema de que ya las presiones han bajado, no hay presiones externas inflacionarias, incluso la inflación anualizada hoy por hoy está dando muy cercana al límite inferior de la meta establecida por el Banco Central. Si tú estás en ausencia de presiones inflacionarias de origen externo, porque ha disminuido el precio del petróleo, porque ha habido una estacionalidad en términos de que no han seguido la salsa de los commodities, ya tú tienes las condiciones para revertir esa política monetaria, pero hay un efecto rezago, que eso está medido en los modelos del Banco Central, y como se mira el efecto hacia adelante, yo reacciono hoy frente a esa ausencia de presiones inflacionarias para entonces dar un estímulo a la demanda interna y esperar los resultados ya en los próximos meses. Eso es un elemento, porque alguien me decía, pero cuidado si frenaron demasiado. No. En el momento que la política monetaria fue neutral y cambió de expansiva a una postura más neutral y cambió y revirtió su tendencia, estábamos sometidos en ese minuto a presiones inflacionarias de origen externa por un petróleo que estaba en alza y por unos commodities que también estaban en alza. Desde el momento que se desmantela esa presión de origen de fuera, ya entonces se dan las condiciones para sanamente estimular la demanda interna a través del crédito vía el instrumental de las tasas de interés. Sí, por esa razón las autoridades han bajado la tasa de interés, tanto la Lombarda como la overnight, que son las tasas que utiliza de referencia el Banco Central. La overnight es la que le paga el Banco Central a los bancos por los depósitos nocturnos, ¿verdad? De cortísimo plazo. Y la otra es la que le cobra, la Lombarda es la que le cobra a los bancos cuando le hace financiamiento. Estas dos tasas son las tasas indicativas y las que trazan la orientación de la política monetaria y dan la idea al sector privado de hacia dónde se están moviendo las autoridades en materia de política monetaria. Entonces esto realmente influye. Ahora se espera que el sector de la construcción, en el ramo del sector privado, se reactive, porque esta tendencia a la baja que van a marcar las tasas de interés del Banco Central va a estimular realmente el sector de la construcción y más, como tú mencionabas, que ya se están tomando decisiones en materia de una ventanilla única para la ley hipotecaria. Exacto, para los permisos de construcción. Que ahí está el sector de la construcción organizado, privado, ya con muchas expectativas sobre esta medida. Y yo sé que ahora el estímulo, o sea, todo lo que fue el proceso electoral y las actividades de política económica durante este periodo ahora van un poco a la inversa, porque con esta señal que están dando las autoridades y con el mismo comportamiento de los precios, fíjense que la inflación del primer trimestre fue de apenas 1.94, o sea, menos del 1%, cuando el año pasado fue de un 3.64. Ahí se compara que estábamos sometidos a una fuerte presión. Eso indica la presión realmente que se estaba haciendo sobre la economía
y era parte de las expectativas, o sea, de las decisiones que se estaban tomando para evitar que el proceso político electoral pudiera alterar los precios y crear una situación de inestabilidad en la economía. Esto realmente ayudó mucho también porque se vio la consistencia de la política monetaria. Los agentes económicos siempre son muy sensibles y le dan mucho seguimiento a los pasos que da la política monetaria y las autoridades monetarias con las decisiones que toman. Y en este caso estaba bien claro cuál era la tendencia y cuál era la política que estaban siguiendo las autoridades para manejar y monitorear las variables económicas durante este proceso y evitar esas alteraciones. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Así es, vamos a una pausa y regresamos.